Venga, ejercicio de intervalos de crecimiento y de decrecimiento y de extremos relativos de una función. ¿Vale? Crecimiento y decrecimiento me lo pueden pedir también como monotonía, es lo mismo. ¿De acuerdo? Estudia la monotonía de esta función, determina intervalos de crecimiento y decrecimiento, es lo mismo. Este es un tema, un tipo de ejercicios que se dan cuando acabamos el tema de derivadas, ya que estos son aplicaciones de las derivadas. Hay que saber derivar para hacer esto de aquí, este tipo de ejercicio. Me dice, determina intervalos de crecimiento y de decrecimiento y extremos relativos de la función f de x igual a x elevado a 3 partido de 3 menos x al cuadrado menos 3x. ¿Qué necesito saber? Bueno, necesito saber qué son los intervalos de crecimiento, es lo que voy a calcular, una de las cosas que voy a determinar. ¿Qué son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Muy sencillo, simplemente son los tramos de la función medidos en el eje de x o determinados en el eje de x en los que la función crece y en los que la función decrece. Por ejemplo, esta función aquí en verde empezaría creciendo, ya que crece cuando va hacia arriba y decrece cuando va hacia abajo, obvio. Empieza creciendo hasta que llega a esta línea que yo he marcado en rojo, ¿vale? Empieza creciendo y en esa línea que yo he marcado en rojo empieza a bajar hacia abajo, empieza a decrecer esa función. Entonces, este primer intervalo, que empezaría, ojo, desde el menos infinito, ya que esta función seguiría, yo la he puesto hasta aquí, pero seguiría hasta el menos infinito eternamente. Igual que por este lado seguiría hasta el más infinito eternamente. Entonces, ese primer tramo sería un tramo de crecimiento. Este segundo pequeñito aquí sería un tramo de decrecimiento. Y luego este, desde esta raya en rojo que hemos puesto hasta el más infinito, estaría creciendo otra vez. Pues determinar esos intervalos es lo que me está pidiendo aquí. Decirle cuáles son esos intervalos. ¿Y qué son los extremos relativos? Que también me lo pide. Bueno, los extremos relativos, está bastante relacionado, son los máximos y los mínimos relativos de la función. ¿Qué son máximos y mínimos relativos? Un máximo relativo es un punto en el que la función llega creciendo, ¿vale? A este punto de aquí la función llega creciendo hacia arriba y justo después de ese punto empieza a decrecer hacia abajo. Eso es un máximo, es el punto más alto. Y un mínimo relativo que es lo contrario, la función viene decreciendo y cuando llega a ese mínimo empieza a crecer, es el punto más bajo, mínimo relativo. ¿Cómo calculo todas estas cosas? Aquí me he puesto unos pasos que nos tendremos que apuntar en la libreta y estudiarnos para tenerlo, para hacer siempre estos pasos. Primer paso, tengo que calcular el dominio de la función. Necesito saber el dominio de la función. Segundo paso, f' de x. ¿Qué es eso? Prima, ya sabemos que significa derivada, pues necesito calcular la derivada de mi función. Tercer paso, coger la derivada de mi función, igualarla a 0, derivada igualada a 0, resuelvo la ecuación que me aparezca y cuando la resuelvo me salen 1, 2, 3, 4 valores de x, mis soluciones. Esas soluciones que ahí me salen las llamo son los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Los puntos que pueden ser máximos o mínimos. ¿De acuerdo? Si aquí me salen 3 puntos, pues esos 3 puntos pueden ser máximos, mínimos o, ojo, no ser ninguno. Pueden también que me salga uno falso, que no sea ni máximo ni mínimo. Pero los máximos y los mínimos relativos de esta función, si es que esta función tiene alguno, tienen que coincidir con alguno de los puntos que nos ha salido como puntos críticos. No puede ser otro u otros. Y por último, lo que haremos será estudiar estos puntos críticos que nos ha salido junto con también los puntos fuera del dominio. Si nos han salido puntos fuera del dominio, también los estudiaremos, ya que aunque no pueden ser máximos y mínimos, sí que pueden variar el crecimiento o decrecimiento de la función. Empezamos. Primer paso. Hemos dicho que el primer paso es, aquí abajo, calcular el dominio de la función. Esta función es una función, ¿cómo? Es una función polinómica. ¿Por qué? Porque está formada por un polinomio. Polinómica. ¿Qué es un polinomio? Pues cuando hay términos, monomios, términos, sumando y restando entre ellos. ¿Y cuál es el dominio de una función polinómica? Muy sencillo, el dominio de una función polinómica son todos los números reales. No existe ningún número que yo pueda meter aquí dentro, en la x de mi función, que me dé algún error cuando lo meta a la calculadora, por ejemplo. Pues eso significa que todos los números me valen. Entonces, dominio de mi función, que se llama f de x, ¿vale? Recordad que aquí nos puede aparecer una f de x o nos puede aparecer una y, exactamente lo mismo. El dominio de mi función es todos los números reales, ¿vale? Si fuese una función racional en la que apareciesen denominadores con x debajo, no con un solo número, sino con x debajo, o apareciesen raíces, el dominio ya habría que calcularlo de otra manera, ya no sería todos los números reales. Segundo paso. El segundo paso, me vengo aquí y me dice, ¿qué tengo que hacer? Calcular la derivada de mi función. Perfecto, pues voy a calcular la derivada de esta función de aquí. ¿Cómo calculo la derivada de una función polinómica? Pues derivando cada uno de esos términos.
El primero es el único que nos puede dar algún problema, que es x3 partido de 3. ¿Cómo se hace esta derivada? Bueno, hay gente que lo haría derivando como una división, el de arriba derivado, por la fórmula esa de la derivada de la división, pero es mucho más sencillo hacer este cambio. Si yo tengo algo dividido por un número, eso es lo mismo, en este caso un 3, que coger y decir 1/3 multiplicando a x3. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a hacer esta multiplicación, aquí es como si hubiese debajo un 1, sería el de arriba por el de arriba, 1 por x3, x3, y el de abajo por el de abajo, 3 por 1, 3. Esto y esto es exactamente lo mismo. Cuando tenga algo dividido por un número, ya sé que ese número lo puedo sacar fuera multiplicando, pero ojo, se queda en el denominador y arriba aparece un 1. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto? Pues muy sencillo, esto es una constante, un número, 1/3 es un número, como si fuese un 2, multiplicado con una función con potencia. Pues, ¿cómo se hace? Esto lo tenéis en las tablas. El número se queda como está, la constante se queda como está y se deriva este x3. ¿Cuánto es la derivada de x3? 3, o sea, porque está multiplicando 3x, ¿vale? El exponente pasa adelante y a este se le resta 1, 2. Perfecto. Seguimos. Menos la derivada de x al cuadrado, que es menos 2x, menos la derivada de 3x, que es menos 3. Todo eso es derivar, tenemos que saber hacerlo. La agrupamos un poquito mejor. 1/3 por 3x al cuadrado, si yo hago esta multiplicación, vuelve a ser una multiplicación en línea y me queda 3x al cuadrado, voy a ponerlo, partido de 3, menos 2x, menos 3. 3x al cuadrado partido de 3, este 3 con este 3 se va, y me queda x al cuadrado menos 2x menos 3. Esta es la derivada de mi función. Lo borro, lo pongo un poquito mejor y seguimos. Ok, ya está. Primer paso, dominio todos los números reales. Segundo paso, calcular la derivada de mi función, que me ha dado esto de aquí. Tercer paso, ¿qué me dice? Coge tu derivada que acabas de hacer e igualala a 0. Muy sencillo, cojo mi derivada, paso tercero, que ha salido. Voy a ponerlo primero, cogeré mi derivada, f de x, y la igualaré a 0. Mi derivada es x cuadrado menos 2x menos 3. Y me dice que lo iguale a 0. Vale, pues ya está. ¿Y qué más me dice? También resuélvela. Te saldrá una ecuación que puede ser de segundo grado, de tercer grado, de primer grado, según lo que haya salido la derivada, pero resuélvela. Vale, vamos a resolver esto. En este caso, ¿qué me ha salido? Me ha salido de segundo grado, pues vamos al lío. Me quedará x igual a menos b, 2 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, que es 4, lo pongo ya directamente, menos 4 por la a, que es 1, y la c, que es menos 3. Menos 3. Todo ello partido de 2 por 1, que es 2. Me bajo aquí abajo. Y esto será 2 más menos 4 por 1 menos 4 por menos 3 más 12 más 4. Queda raíz de 16 partido de 2. Esto me sale, la raíz de 16 es 4. Por lo tanto me sale 2 más 4, 6. 6 entre 2, 3. Una primera solución que es x3. Y otra que será 2 menos 4, que daba esta raíz, menos 2, entre 2 menos 1. Estas son mis dos soluciones. ¿Qué son estos? Estos dos puntos son puntos críticos. Estos son los únicos puntos de mi función, únicos, que pueden ser máximos o mínimos, que pueden ser extremos relativos. Pero nadie me garantiza que lo sean. Tendré que comprobarlo yo. ¿Cómo? En el siguiente paso, vamos. Último paso, el cuarto. ¿Cómo veo yo si estos puntos son extremos y determino también los intervalos de crecimiento? Muy sencillo. Coloco una recta que se corresponde con mi eje X. A la derecha del todo estará el más infinito en el eje X y a la izquierda del todo estará el menos infinito. Y coloco. ¿Qué me dice que coloque? Me dice que coloque los puntos que he calculado en el anterior paso, o sea, esos puntos críticos, el 3 y el menos 1, y si hubiese algún punto fuera del dominio, también lo colocaría. Como el dominio de esta función es todos los números reales, ahí no tengo que colocar nada. Entonces solo tengo que poner el 3 y el menos 1. Pues si el menos 1 está por aquí, aquí estará el 3. Ya he colocado mis puntos. Veo cuántos tramos me salen. Me salen en este caso 3 tramos. Un tramo este.
desde el menos infinito hasta el menos 1. Otro tramo desde el menos 1 hasta ¿dónde? Hasta el 3. Y otro tramo del 3 en adelante, hasta el más infinito. Pues tengo que coger un valor, un número de cada uno de los tramos. Entre el menos infinito y el menos 1 se me ocurre cualquier número. Uno, por ejemplo, se me ocurre el menos 2. Pues coloco el menos 2. Cuanto más sencillo, mejor. Y entre el menos 1 y el 3, aquí hay uno que es sencillísimo, que es el 0. Siempre que podamos coger el 0, lo cogeremos, que es el más fácil de todos. Y entre el 3 y el infinito, pues por ejemplo el 4. Ya tengo un valor de cada uno de los tramos. ¿Qué hago ahora? Coloco aquí f', la derivada, y le pongo delante signo. Aquí voy a poner el signo de la derivada. Y debajo pongo mi función normal, sin derivar. ¿Qué quiere decir esto? Voy a estudiar cómo sale el signo de la derivada en cada uno de mis tramos. Si sale positivo o si sale negativo. Vamos a ello. Primer tramo. ¿Qué valor he dicho que voy a coger? El menos 2. Pues tendré que coger mi función, ojo, derivada, y sustituir en ella un menos 2 para ver cómo sale el signo. Mi función derivada, pero ojo, voy a meter el punto menos 2 dentro, porque voy a comprobar su signo. Donde haya una x pongo un menos 2. Aquí hay una x al cuadrado, pues quedará menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, porque hay otra x, menos 3. Resuelvo esto y queda menos 2 al cuadrado es 4. 4, menos 2 por menos 2 es más 4, menos 3. Esto sale 4 más 4, 8, 8 menos 3, 5. 5 es positivo, ¿verdad? Pues coloco que en este tramo el signo de la derivada es positivo. Perfecto, voy a por el siguiente. El siguiente he cogido el 0. F' en 0, derivada en 0, será igual a lo mismo. X al cuadrado pues será 0 al cuadrado, menos 2 por 0, menos 3. 0 al cuadrado es 0, menos 2 por 0 es 0, por lo tanto será 0 menos 0, menos 3. Pues eso es un menos 3. ¿Cómo sale el signo de la derivada en ese tramo? Sale negativo. Pues aquí coloco un negativo. Y solo me queda el 4. Vamos a por él, lo pongo aquí. F' derivada en 4 es igual a 4 al cuadrado menos 2 por 4 menos 3. 16 menos 2 por 4 es menos 8, menos 3. 16 menos 8 es 8, 8 menos 3 es 5. ¿Cómo sale el signo positivo? Pues en este tramo el signo de la derivada es positivo. Y ahora, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que colocar en esta fila? Muy sencillo, y esto es lo que se nos tiene que meter en la cabeza. Si en un tramo el signo de la derivada es positivo, la función original en ese tramo irá hacia arriba, será creciente. Si la derivada en un tramo es negativa, la función va para abajo. Derivada negativa, función va hacia abajo. Y en este tramo, como ha salido positiva, entonces tendrá que ir para arriba. Y ya está, ya lo tengo casi todo terminado. Borro esto de aquí abajo y terminamos. Venga, pues ya tengo los tramos de mi función en los que esta va creciendo, los que me salgan hacia arriba, ahí crecerá, y los que me salgan hacia abajo decrecerá. Pues voy a ponerlo. Empiezo diciendo mi función, esto ya es solución. Mi función crece. ¿Dónde crece mi función? Vamos a verlo. En el primer tramo crece, sí, va hacia arriba, claro que crece. ¿El primer tramo de dónde a dónde va? El primer tramo va desde menos infinito hasta el punto x igual a menos 1. Pues crecerá en el tramo menos infinito menos 1. Ahí la función está creciendo, claro que sí. ¿Por qué pongo paréntesis? Bueno, en el menos infinito y en el más infinito siempre se pone paréntesis. Recordad que paréntesis es cuando el punto que aparece aquí, el valor que aparece aquí, no está incluido en el intervalo. El menos infinito y el más infinito nunca están incluidos. ¿Y por qué pongo el menos 1 con paréntesis? ¿Por qué no está incluido? Porque el menos 1 es el punto en el que la función pasa de ir creciendo a decreciendo. Justo en ese punto cambia. Entonces en ese punto ni sube ni baja. No lo tengo incluido. Y hay otro tramo más en el que la función crece. Cuando tengo que juntar varios tramos, pongo la U. Unión. Crece en este tramo y crece también ¿en cuál? En el que va desde que la x vale 3 hasta que la x vale más infinito. Y la función f decrece, ¿dónde? ¿Cuándo va la función hacia abajo? Solo en este tramo central de aquí. En el tramo menos 1, 3. En el tramo menos 1, 3 decrece, y en estos dos tramos que he puesto aquí arriba la función crece. Eso es estudiar o determinar intervalos de crecimiento, la monotonía. Y me queda decir extremos relativos. Los extremos relativos, los máximos y mínimos, podían ser el 3 o el menos 1. ¿Cómo sé si son y qué son? Bueno, mi función vendría por aquí, seguiría, y en este punto está claro que va a bajar.
porque empieza a decrecer. Y aquí lo contrario, la función iría hacia abajo y en este punto empezaría a crecer. Pues yo de este mismo dibujo ya lo saco. En el punto x igual a menos 1, que era uno de los que podía ser extremo. Ese extremo, claro, como empieza creciendo y baja para abajo, es un máximo relativo. Y este de aquí, la función viene decreciendo y en ese punto empieza a crecer. Este es el punto más bajo. Por lo tanto, cuando la x vale 3, ¿vale? Recordamos, son estos puntos. S y es este punto de aquí. ¿Este punto qué será? Será un mínimo relativo. Lo coloco. Habrá un máximo relativo en x igual a ¿qué? En x igual a menos 1, recordamos, eje de x, menos 1. Y un mínimo relativo, ¿dónde? En x igual a 3. ¿De acuerdo? Ya tengo mi extremo relativo y ya tengo los intervalos de crecimiento de mi función. Esta es la solución. Si quisiese calcular las coordenadas del máximo y el mínimo, porque recordemos que los puntos no tienen solo la coordenada x, también tienen la y, pues cogería estas coordenadas x y las sustituiría en mi función y lo que me salga que vale la y serán las coordenadas del máximo y del mínimo de la función por si yo quiero dibujarla o lo que sea. ¿Vale? ¿Entendido hasta aquí? Primer ejercicio terminado.